Ahora le damos la palabra a Jesús Morán. Gracias, Callan. Y como verán, yo me coloco en la línea que le he abierto en este discurso. Lógicamente, coincido plenamente con Callan cuando afirma que el ecumenismo es hoy una tarea y un compromiso imprescindible. Ante los grandes retos de toda clase, descritos bien por él, a los que se enfrenta el mundo, la división de los cristianos resulta inoportuna, inconveniente, anacrónica, incluso escandalosa. Hay gente que se escandaliza. En efecto, ¿qué hacemos divididos cuando la paz está amenazada en todos los continentes y las estructuras de convivencia civil construidas desde hace tiempo con esfuerzos titánicos, se derrumban bajo la presión de nuevos despotismos o imperialismos ajenos al progreso ético de la humanidad en los últimos siglos? ¿Cómo podemos permanecer divididos? Pienso que este problema ético, o más bien la falta de una verdadera conciencia ética en diversos ámbitos de la vida social, que afecta obviamente a muchos de los responsables mundiales, sea uno de los retos más delicados de nuestra época. Y precisamente ahí es donde la religión puede desempeñar un cometido decisivo. En este sentido, la unidad de los cristianos es una oportunidad única e inexcusable para reforzar el rol de la espiritualidad como motor del cambio social. Esta idea se me confirmó rotundamente durante un reciente viaje por los varios países de África Occidental y Oriental. Los encuentros con los líderes de distintas iglesias que trabajan juntos por la reconciliación, así como el desarrollo y la paz en naciones como Costa de Marfil, Sierra Leona, Ruanda o Burundi, azotadas por devastadoras guerras civiles de una crueldad sin precedentes, me llenaron de esperanza. Ver este ecumenismo real, concreto. Esta voluntad de superar las diferencias para emprender un camino común se extiende también en muchos países africanos, también a conocidos exponentes de otras religiones, especialmente el Islam. Por tanto, los cristianos se unen y van a hacer todavía otro diálogo con las otras religiones. El sueño de una constitución ética de la humanidad en favor de los derechos humanos y de la paz, concebido en el siglo pasado por algunas mentes iluminadas, y hoy es aún más actual que nunca, solo podrá realizarse si los cristianos nos unimos de verdad. Y si juntos nos comprometemos en el diálogo interreligioso y con la cultura contemporánea, también con quien no cree. Para ello, en mi opinión, es necesario un cambio de mentalidad en dos direcciones. En primer lugar, pasar de la unión a la unidad. No sé si en todas las lenguas existe esta distinción, pero tal vez es una dificultad si no existe. En el griego antiguo existe y de allí parte. Según el patriarca ortodoxo Bartolomé, en ese discurso cuando le dieron el doctorado honoris causa en Sofía, para él dijo, se trata de un giro epocal, el paso de la unión a la unidad. La unión es buena, sin duda, pero no suficiente. En una relación de unión, las partes persiguen un bien común,
pero permanecen justapuestas entre sí, con una reciprocidad limitada, calculada sobre la base de sus propios intereses. Me uno contigo porque favorece a mis intereses. Las partes se refuerzan mutuamente, pero permanecen sustancialmente inalteradas. Además, en la unión no hay, al menos en principio, ninguna apertura al exterior. La unión no es esencialmente una realidad abierta, pero lo vemos con nuestros ojos. En nuestros tiempos recientemente hemos sido testigos del fracaso de muchas formas de unión. Baste pensar en la crisis de organizaciones como la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas. Instituciones que podrían contribuir en gran medida a la paz mundial se revelan inútiles e ineficaces en los momentos cruciales en que ésta se ven amenazada. En la unidad, en cambio, no hay oposición, sino una profunda interconexión. Los intereses de las partes coinciden con el interés general, que es primordial. La reciprocidad no es superficial, sino interna y abierta. El crecimiento del otro coincide con el propio crecimiento, porque en definitiva, cuando se vive la unidad, se vive al otro, como afirma Chiara Lubich. Si la unión es fundamentalmente estratégica, la unidad es creativa en el dinamismo del nosotros. Se construye un verdadero nosotros. La unidad no anula la diversidad, sino que continuamente la crea y la transfigura. La imagen trascendente de la unidad es la relacionalidad trinitaria, donde el Padre vive en y a través del Hijo, y el Hijo en y a través del Padre en el Espíritu Santo. El ecumenismo ha dado muchos pasos adelante en el contexto de la unión. Lo que la historia nos exige ahora es la unidad. Este es el paso que debemos pedir, la gracia que debemos pedir, unidad en la diversidad. En segundo lugar, es importante, como decía Callan, concebir el cristianismo no solo como una religión, sino sobre todo como un modo de ser. Un modo de ser, siguiendo el pensamiento del filósofo y teólogo ortodoxo Christos Yannaras. Esta perspectiva no suprime nada de la naturaleza trascendente y escatológica del cristianismo. De hecho, no se trata de inmanetizar el cristianismo, ni de reducirlo a nivel histórico, reducirlo a una ética o a un proyecto de transformación social. No se trata de esto, sino de recurrir al núcleo de su esencia, que no es otro que su conformación total con Cristo. Lo dijo muy bien Callan. Cristo, Verbo encarnado, entró en la historia para inaugurar un nuevo modo de habitar el mundo. Un nuevo modo de habitar el mundo. Cristo, con su vida, su mensaje, sus gestos y sus acciones, es la nueva humanidad que esperaban los antiguos. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva, nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha comenzado lo nuevo, afirma Pablo en 2 Corintios 5:17. Y también en la carta a los Gálatas, lo que cuenta es la nueva criatura. Lo que cuenta es esto. Con Cristo la historia inicia su verdadero camino hacia la consumación en uno del universo. Él es el acceso definitivo a Dios, ahora revelado como Padre,
que el espíritu religioso del ser humano siempre ha buscado. Este acceso pasa por nuestra humanidad, con sus grandezas y sus miserias. En definitiva, desde que existe el cristianismo, el acceso a Dios es humano y divino al mismo tiempo. Penso Pienso que si logramos dar prioridad a la realidad existencial y trascendente de Cristo en nosotros, en vez que a nuestras doctrinas cristianas, nos encontraremos más cerca de lo que pensamos. cioè, come dire, io Es decir, ¿yo quién soy? Yo soy cristiano. Esta es mi identidad. l'identità non Mi viene identidad no viene definida por una doctrina, viene definida por mi ser conforme a Cristo. Y esta identidad es la misma, desde lo profundo, questa priorità la è misma del otro. Esta prioridad es individual y colectiva al mismo tiempo. En efecto, dado que el mensaje fundamental de Jesús es el mandamiento nuevo, en esto conocerán todos que son discípulos míos si se aman unos a los otros, la centralidad de Cristo cambiaría ya sea las relaciones personales como las comunitarias entre las iglesias. Entonces, unidad más que unión. Y el cristianismo como modo de ser, en vez que como una doctrina, pueden ser dos itinerarios fructíferos para el ecumenismo en respuesta a lo que la historia nos pide hoy. Gracias por la atención.